Akihiro Hino y Level 5 habían creado una franquicia que estaba haciendo un boom en Japón, un boom que no estaba en el pensamiento colectivo de la compañía, lo que haría que no supieran cómo manejarla. Afuera de las fronteras niponas, incluso antes del videojuego, la popular serie animada de Inazuma Eleven vendría a estas latitudes del mundo. Quédate para ver la luz y la sombra del anime de Inazuma Eleven en Occidente. Esto es la historia de Inazuma Eleven. Justamente cuando la serie animada se encontraba en su recta final en Japón, entrando al año 2010, durante la temporada del Fútbol Frontier Internacional, la serie animada llegaría al público fuera de Japón. El anime de Inazuma Eleven llegó a Occidente. El anime contaba con la aportación musical de la banda funk rock japonesa The Pistons más KNC, la cual, apenas se formó, colaboró al soundtrack y música de los videojuegos, siendo los encargados de transportar el buen gusto musical a la serie animada. La banda, fundada por los hermanos Yamazaki, era originaria de Fukuoka, así como Hino. Serían los encargados de interpretar sus openings, mientras sus endings estarían a cargo por la banda de idols pop japonesa Berry's Kobo, quienes ya eran más conocidas y con más experiencia en la industria musical que The Pistons. El toque musical sería fundamental para la popularidad de la franquicia, principalmente el anime, pues son pocos los animes que pueden decir que tienen dos bandas relativamente populares que colaboren en todos sus openings y endings. El anime llegaría a los distintos territorios de Occidente, de los cuales vamos a enfocarnos netamente en los que hablan castellano. Sorprendentemente, el anime se estrenaría en América Latina antes que España, el 4 de enero de 2010. Se estrenaría el anime de Inazuma Eleven por el canal SAS. Está en SAS. Estrenos exclusivos de anime para toda América Latina. SAS era un canal que cambiaba de contenido muy constantemente para el público juvenil, siendo canal de películas, de novelas juveniles, caricaturas para niños, y para el 2009 pasaban por su etapa de anime, en donde transmitían series un tanto underground como Deltora Quest, Kiba o Idaten Jump, y otras muy populares como iShield 21, Yu-Gi-Oh 5D y su anime insignia, Kenichi, el discípulo más fuerte. Inazuma Eleven se uniría a la programación, pero el anime tendría una diferencia muy notoria. Al no haber sido distribuidos los videojuegos en la región latinoamericana, no había una referencia alguna sobre cómo adaptar el anime, a diferencia de los demás territorios occidentales a los que sí llegó la adaptación oficial de Level 5. Una adaptación que de manera muy inteligente fue avalada por la compañía para que el público infantil sintiera más cómodo nombrar personajes y memorizarlos. Por ende, un personaje como Ishirota Kasemaru, un nombre algo complicado de aprender, sería también llamado de manera oficial Nathan Swift, algo más fácil. Esta estrategia de marketing estaría presente en todas las franquicias de Level 5. En Latinoamérica se encargaría a la famosa Brenda Nava de traducir y adaptar el anime. Esta gran veterana del doblaje fue la responsable de adaptar otros animes populares, como para darte un ejemplo, gran parte de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, por lo que la cosa pintaba muy bien. Sin embargo, por lo ya mencionado de no tener una orden de adaptación y trabajar con animes del estilo de mantener nombres japoneses, estos se mantendrían así. Si los juegos hubieran tenido distribución en América Latina, la historia sería distinta. Yo llegué a ver unos episodios de Conan, del detective Conan, y ese sí fue totalmente adaptado, ¿no? Porque si el culpable es el señor García, y ay, ¿qué pasó aquí con que el señor García, no? Y cuando era el señor Tanaka en sí, ¿no? Nadie se quejó del detective Conan, nada. Ahora yo siento que los fans, la gente que consume esto es más exigente, entonces sí pide que de preferencia los nombres sean originales. Y pero también muchas veces deben de entender que por mucho que lo pidan original, a veces no se puede. Eso sí, hubo un nombre que se cambió, Mamoru Endo. Pasaría a llamarse por decisión de la adaptadora Satoru Endo. El motivo de esto fue porque el nombre sonaba un poco malsonante a la hora de pronunciarse y podía ser confundido con algo obsceno. Algo parecido a lo que pasó con Chi-Chi en Dragon Ball,
que se cambió a Milk porque chichi es una forma vulgar de llamar a los pechos de las mujeres en México y Centroamérica. Y si bien en lugares de España también tiene un significado algo obsceno, la diferencia radica en el criterio de cada director de adaptación, en especial una mujer adulta de mediana edad y muy seria, que tomaría esta decisión. Si el encargado de la traducción hubiera sido otra persona, ese cambio tal vez nunca se hubiera dado. Claro. ¿Por qué no le dijimos Vegeta a Vegeta? ¿Y por qué no le decimos Vegeta en todo caso? Porque la G sin U es Vegeta, ¿no? Como Gerardo. Claro. Debería ser Vegeta, pero Jeta, cara, ¿no? Sí, Tu jeta, ¿no? Entonces, no le digan Vegeta. Díganle Vegeta. Pero no lleva U, ya lo sé. Pero tampoco es Vegeta. Entonces, se tomó esta decisión creativa. Claro. Como sea, ese no sería el único cambio significativo que habría. Al haber ausencia de marketing para el anime, se debía de hacer algo para darle promoción y hacerla llamativa al público, pues, como repito, los juegos no estaban disponibles. Sabes que hoy en día el marketing es fundamental para que algo sea popular. Allí está el caso del fracaso de la Wii U, consola de la gran N, la cual su estrategia de marketing no fue la mejor y se confundió con un accesorio en lugar de una nueva consola. Capitán Tsubasa, conocida en Latinoamérica como Supercampeones, tiene una popularidad tal que la conoce gente que incluso está alejada del mundo otaku. Hasta narradores de edad avanzada de fútbol la usan de referencia en sus narraciones. Por ende, se quiso promocionar a Inazuma Eleven como la nueva Capitán Tsubasa, aunque no tuviera nada que ver con ella, y así se le puso un nuevo título, llamándola Super 11. Pues qué mejor manera de poner el título del anime de fútbol más exitoso de la región. Super 11 tendría un rating moderado, pero en América Latina se recibió con menosprecio, pues la gente desconocía que era un videojuego hecho anime como Pokémon, y la miraban como algo para niños, en especial por sus super técnicas. Otro motivo por su baja popularidad fue por el canal de su transmisión. SAS era un canal muy underground. Tal vez si se transmitía por una cadena como Disney XD, Nickelodeon e incluso la gran Cartoon Network, su destino sería distinto. Pero lo que terminaría de provocar el nulo interés en la serie sería su maltrato de producción. A diferencia de los que muchos piensan, el elenco de actores de doblaje en Super 11 ha sido uno de los mejores y más completos en la historia del doblaje español americano. Con una mejor producción, se estaría hablando de uno de los mejores doblajes del siglo XXI en Latinoamérica. Pero la serie tuvo 2 cambios de estudio de doblaje, y cada una de las 3 temporadas fue dirigida por 3 directores de doblaje distintos. Por ende, algunos nombres de super técnicas eran inconsistentes, como si se encargaran del puesto sin haber visto la serie. Sumado a la gota que derramó el vaso, que fue para la saga del Fútbol Frontier Internacional. La mayoría del cast renunciaron por motivos varios y la serie quedó ya sin mucho apoyo debido a la poca popularidad. Super 11 había fracasado inicialmente, dejando suspendido su doblaje en el episodio 78, y cuando había un rayo de luz por parte de los aficionados, el canal SAS cerraría su transmisión un 31 de julio de 2012. El asunto con Inazuma Eleven o Super 11 es que, con el boom del internet y redes sociales en los últimos 13 años, la popularidad de las plataformas streaming en las que la serie está disponible, pues la serie ha tenido un segundo aire en América Latina, y el público que antes la menospreció, ahora la considera una serie de culto muy infravalorada, y anhelan una continuación del doblaje. Por ponerte un ejemplo, si antes la serie tenía 1000 aficionados, ahora son cientos de miles que anhelan la serie, y ahora se tiene más conocimiento sobre los videojuegos, de los cuales a partir de 2014 se tuvo disponible el remake del primer juego en la 3DS en el mercado latinoamericano. Algunos aún no saben sobre los juegos, pero el anime está siendo más conocido, aún más que nunca. A día de hoy, hay una diferencia abismal entre el fandom latinoamericano de Inazuma Eleven con el de hace 13 años. Ha crecido a grandes pasos, pero hay un inconveniente. Debido a las diferencias marcadas en la serie con respecto al mercado europeo, es difícil convivir entre fandoms sin haber muchas confusiones, y aunque no lo veamos, parte de esa confusión y fallo tienen como actores indirectos a Akihiro Hino y la propia Level 5. Por otro lado, en España, la serie animada de Inazuma Eleven se estrenaría 4 meses después que en Latinoamérica. Sin embargo, al ser un país europeo,
continente en el que Level 5 decidió localizar el juego, ellos recibirán la localización de nombres que la compañía decidió para fuera de fronteras niponas, lo que haría que 7 meses después, cuando el juego saliera a la luz en ese país, tuviera un impacto parecido al que se tuvo en Japón. Europa, al igual que América, es un continente totalmente futbolero. España pasaba por su mejor época futbolística de la historia. Su selección en 2008 fue campeona europea, hazaña que repetirían en 2012. Y en ese mismo año, 2010, cuando la serie tenía un par de episodios emitidos, se disputaba el Mundial de Sudáfrica, mundial en donde la Furia Roja conquistó el mundo y se consagró como la mejor selección. Su liga también tenía grandes exponentes, como tener a los grandes Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo, al mejor Barcelona de la historia, a un gran Real Madrid con su mística y magia europea, los cuales parecían equipos imbatibles para aquella época. La efervescencia futbolera española hizo que la serie animada, posteriormente videojuego, que llegaría fueran acogidos con los brazos abiertos. Como pasó en Japón, la adaptación del anime ayudaría a la traducción del videojuego, y luego estos se complementarían. Por eso en algunas ocasiones, alguna super técnica del juego tiene un nombre distinto al que se usó en la serie. Y si bien el doblaje español ibérico no estaba aislado de algún error, este fue más elaborado y constante al hacerse en un solo estudio de doblaje y ser dirigido por una persona en concreto, el gran José María Carrero, que en paz descanse, quien también fue la voz de Harley. Carlos Vázquez, voz de Endo en el doblaje español latinoamericano, disfrutó el personaje, pero era solo uno más en su amplio catálogo, pues es un hombre con un gran historial en el doblaje. Porque extraño a mi querido Noé. En cambio, Rosa Vivas, voz de Mark en el doblaje de España, también tiene un buen currículum, pero adoptó con cariño al personaje, al que se puede considerar su protagónico de anime más icónico de su carrera, y protagónico en general. Aún no ha acabado. El partido no ha acabado. ¡Mano celestial! El fútbol era importante para mí. Ojalá empezase el partido ya de una vez. Tú siempre llegando tarde, Axel. Gracias de corazón. ¿Sabéis una cosa? ¡Me encanta el fútbol! Supuesto. Es la descripción perfecta de Shoji Okita, el mejor espadachín del Shinsengumi. ¿Perdona? Fueron los del Shinsengumi. Muchos de sus actores de doblaje adoptaron con más cariño a los personajes en España y se identificaron mucho con ellos. Así como en Latinoamérica fue distribuida por Televix, en España tuvo una distribuidora oficial. Muchos ya la conocen o habrán escuchado de ella, Arite Multimedia, que para bien o para mal se echó la responsabilidad al hombro. Un plus que tuvo la serie animada en el país de la península sería su transmisión en canales conocidos. Para casi toda Europa, incluyendo España, el anime de Inazuma Eleven sería transmitido por el famoso canal Disney XD. Yo personalmente recuerdo mirarlo en los años 2011 y 2012 en internet, mientras miraba los episodios tenían el logo del canal Disney XD. El Estadio Titanic. Vive un fin de semana de fútbol al rojo vivo. Se acabó. No dejaré que vuelvan a marcar. Dones de Inazuma Eleven. El mejor equipo del mundo entero. E Inazuma. Para gente un poco más joven, recordarán la serie principalmente por el canal Boing, un canal muy popular y de renombre en España. Ambos canales fueron pieza clave para la popularidad del anime, cuando este se encontraba en plena emisión. No marcarás. Y esta temporada Los aplastaremos. demostraremos que el gol de la victoria será nuestro. Este es nuestro fútbol. Nuevos episodios de Inazuma Eleven. Muy pronto, en Boeing. Un año después llegó el primer videojuego, lo cual hypeó a los ya aficionados del anime, y si no te gustó o no conocías la serie, el videojuego te ayudaría a tomarle gusto. Las grandes diferencias entre llevar a la mano serie y videojuegos fue fundamental para que el efecto Pokémon que tuvo Inazuma Eleven en Japón se viera recalcado en España, quienes estaban en un momento dulce con el fútbol. Llegó el año 2012 y el anime de Inazuma Eleven seguía dando de qué hablar por toda España, en especial porque ya había llegado el popular juego de Inazuma Eleven 2, que como era de esperarse tuvo el mismo impacto que en Japón.
vendiendo miles de copias y siendo considerado para muchos en Europa como la mejor entrega. Pero hubo un suceso en el que Latinoamérica y España volverían a coincidir con Inazuma Eleven, dando también un rayo de luz para el fandom de los primeros y aumentando el fenómeno y hype para el otro. A mediados de 2013, en España se estrenaría la película Inazuma Eleven, trayendo a los villanos de la tercera entrega del Inazuma Eleven 3, juego que sus primeras dos versiones ya estaban en venta, y que un par de meses después saldría la versión de Logro. Esta película hizo que los chicos se volcaran por obtener la nueva versión del juego. Se alargaban para 3 años el fenómeno Inazuma Eleven en España. Vendría un nuevo mundial de fútbol pronto y la franquicia seguía siendo popular en el país hispano. Todo iba viento en popa, a grado que, mientras en Japón se acercaba una debacle en la franquicia, en España solo hacía aumentar más y más el hype. Pero en Latinoamérica sucedía lo impensable. Solo unos cuantos meses después que en España se estrenaba la película Inazuma Eleven en cines sudamericanos. Traía el mismo título por el que fue conocida, Super 11. Después de casi 2 años se volvía a saber algo de ella. Hubo un par de cambios en voces de personajes, pues como sabemos, muchos de ellos tuvieron conflictos y decidieron renunciar. Otros lamentablemente habían dejado nuestro mundo. Los que habían quedado en los últimos episodios doblados, sumado a unas nuevas voces, trajeron vida y esperanza al fandom latinoamericano, con 2 detalles muy llamativos. Uno era que el nombre de Satoru quedó totalmente eliminado, llamando al personaje simplemente Endo, y Mamoru, para no generar confusión en los que ya conocían el personaje con el antiguo nombre impuesto, tampoco se pronunciaba. Y el otro cambio fue el opening de la serie. Fue adaptado al español americano, muy parecido a como se hizo en Europa en los distintos doblajes. Sin embargo, sería lo último que se sabría del doblaje de Inazuma Eleven en América Latina por mucho tiempo. En 2009 salió un rumor sobre un redoblaje de la serie, que se haría en Colombia y traería los personajes con los nombres que Level 5 localizó, así como en Europa. Sin embargo, esto solo fue un rumor. También hubo algo de descontento, pues el fandom había crecido, y pedían que mejor se continuara el doblaje que se dejó estancado allá por el 2011. Volviendo a España, la franquicia estaba en su peak tanto anime como videojuegos. De 2011 a 2013, miles de jóvenes españoles adoptaron la franquicia como suya, mostrándole a Japón y a la propia Level 5 que ellos estaban encantados con Inazuma Eleven, que querían más y la tratarían con cariño. Pero solo serían 2 años de hype. Inazuma Eleven ya había terminado en Japón, y los juegos ya habían completado su trilogía. ¿Qué seguía para Inazuma Eleven y el fandom hispano? Bueno, solo digamos que pronto soplarían nuevos vientos en la franquicia del relámpago. En el próximo episodio, veremos el nacimiento de Inazuma Eleven Go, la nueva generación que haría a la franquicia ser una de las mejores en Japón y en España. ¿Logrará Arion Sherwin superar el legado de Mark Evans?